Argos TV presenta. Hola, ¿qué tal a todos? Y bienvenidos los que debaten con inteligencia en esta comunidad. Hoy me gustaría platicar un poco acerca de una forma de las falacias lógicas que son típicas en los que siguen el trabajo de charlatanes de esa curiosa rama de la ufología a la que han llamado teoría de los alienígenas ancestrales. Y como siempre comenzaré explicando paso por paso. Primero, nunca está de más recordar qué es una falacia lógica. Las falacias son nada más que engaños lingüísticos, o sea, que se transmiten de forma oral mediante el habla o también de forma escrita. Una falacia lógica es una construcción o un argumento que a simple vista parece válido, pero que una vez que se somete al escrutinio, no lo es. Las falacias no solo se usan en las pseudociencias, sino también en la religión. Y más importante todavía, en la política, en la economía, en el periodismo, en la mercadotecnia. Y ahí es donde pueden hacer un gran daño. Insisto en que hablar de ovnis hace más fácil detectar este tipo de casos, pero que debemos ser valientes, digámoslo así, y atrevernos a entender que muchas veces se nos lleva a tomar decisiones basados en esta forma de engaños, y que acostumbrarnos a esto nos deja vulnerables a cosas quizá peores, como puede ser una estafa. Claro que este asunto de los alienígenas ancestrales es importante porque invita a la gente a decidir no interesarse por la historia, por la antropología, por la arquitectura, por la ingeniería, por la arqueología, y sí hace que la gente crea que no es posible recurrir a soluciones creativas y también racionales, tomando para esto los elementos o las herramientas que tienen a su alcance. En su lugar, prefieren creer que nuestra especie no ha sido capaz de avanzar por sí misma y que lo único que necesitamos saber es que seres de alguna otra parte del universo han venido aquí y nos han enseñado lo que sabemos, que por cierto, tiene que ser muy poco. Esto es un problema, por supuesto, sobre todo si tomamos en cuenta que desde que este tipo de historias surgieron, ya han pasado décadas y que ya tenemos al menos a una nueva generación educada por gente que compró esta idea. ¿Podría ser peor? Sí, se ha convertido en una especie de religión. Pero también hay otros problemas, no sé si más o menos graves, pero sí más apremiantes, más inmediatos. Acostumbrarse a decidir con base a falacias no solo los vuelve vulnerables a ellos a la toma de decisiones desacertadas. En una democracia, estas mismas personas toman decisiones y por lo tanto nos hacen vulnerables a todos. Es como cuando estas mismas personas han decidido creer que las falacias lógicas que les contaron sobre las vacunas, sobre teorías de la conspiración de las vacunas, son ciertas. Entonces se convierten en un problema de salud pública. No vacunan a sus hijos y eso de por sí está mal, pero dejan vulnerables también a los recién nacidos, a los ancianos y también a aquellos que estén enfermos o que por una u otra causa física no pueden vacunarse. No solo se afectan ellos mismos, afectan a los demás. Por eso ha aumentado el número de personas que se han contagiado de enfermedades que ya se consideraban erradicadas. En la política y en la economía pasa exactamente igual. Y esto es muy malo. Pero vayamos ahora al tema que le puso nombre a este video. Falacia ad verecundiam, o más sencillo, falacia de autoridad. Los seguidores de este tipo de historias, la de los antiguos astronautas, creen que para hablar, por ejemplo, sobre cómo taladraron el granito los egipcios del pasado, habría que estar en Egipto. Y de verdad están convencidos de esto. Después de que prácticamente todos los autodenominados investigadores del canon de los alienígenas ancestrales les vendieron la idea de que han viajado mucho y de que vieran muchos canales de YouTube y programas de televisión donde los ufólogos van, graban videos de lo que le dicen a sus seguidores que son fantasmas o platillos voladores y que eso es hacer investigación, han creado toda una nueva rama de la pseudociencia a la que podríamos comenzar a llamarle con un nombre: turistología.
Una pseudociencia, claro, que desde el principio podría ser descartada. Si no has estado ahí, nos dicen, no puedes opinar. ¿Por qué decíamos que es una falacia de autoridad? Pues las falacias de autoridad son una de las formas de falacia más patéticas porque al mismo tiempo que intentan colocar a otros en una posición más baja, tienen que colocarse a sí mismos en una posición igual o peor. Si se tienen amor propio, por favor, creyentes del tema ovni, no recurran a esto. Las falacias de autoridad pretenden dejar callado a su interlocutor, o sea, a la persona con la cual conversan. Y es muy tentador y fácil decir que el otro no puede tener la razón porque no es famoso, o porque no ha escrito libros, o también porque no ha viajado tanto. Eso crea una especie de casta donde no importa la razón. Aquel que sea más famoso, viaje más o venda más libros, siempre dirá lo correcto. El talón de Aquiles es precisamente ese. Si tú has viajado menos, eres menos famoso o has vendido menos libros que la persona con la que hablas, entonces te pondrás a ti mismo en un serio problema. Según este argumento, por ejemplo, si yo hablo de charlatanes como Juan José Benítez o Jaime Maussan, no tengo la razón porque no soy tan famoso, pero supongamos que algunos de los que me ven, seguidores de este tipo de ideas, no han viajado tanto como yo, son menos populares, o no han escrito libros y tampoco pueden tener la razón con respecto a mí, porque yo habré viajado más, escrito más o seré más famoso. Así entonces no tendré la razón con respecto a Maussan o Benítez, pero sí con respecto a ellos. O sea que tendré la razón y al mismo tiempo no la tendré, lo cual es una completa locura. Y no es lo peor es querer avanzar a partir de esta locura. En todos los casos, si se quiere racionalizar algo partiendo de una idea equivocada, se estará equivocado. No importa qué tanto quieran debatir que no es así. Por eso siempre se buscará un pero a cada ocasión que se desenmascare una falacia. Pongamos otro ejemplo claro y muy sencillo de entender. Si esta forma de pensar las cosas fuera cierta, entonces el primer hombre en dar la vuelta al mundo también fue el hombre más sabio de su tiempo. Hay discrepancia entre quién fue el primero, pero la discusión queda entre dos, Juan Sebastián Elcano y Fernando de Magallanes. Es un buen ejemplo porque ninguno de los dos hizo el primer mapamundi que incluía América. Quien lo hizo fue Juan de la Cosa. Si Juan de la Cosa no hizo el viaje completo alrededor del mundo, ¿por qué los mapas actuales recuerdan tanto al suyo? Si eso de la turistología, es decir, que hay que creerle más a la gente que ha viajado más que a la gente que ha viajado menos, es verdad. Entonces, en su momento, nadie debió aceptar la importante aportación de Juan de la Cosa. Él no fue quien le dio la vuelta al mundo. ¿Por qué deberíamos creerle? Muy sencillo, porque crear un mapamundi no requiere de alguien que viaje tanto, requiere de alguien con conocimientos cartográficos precisos. Juan José Benítez, Erich von Däniken y muchos otros de esos a los que los amantes de lo que llaman fenómenos sobrenaturales, de los ovnis y todas esas cosas, han acostumbrado a su público a creer que por el simple hecho de ir y tomarse fotos a un lado de restos arqueológicos, estatuas y bustos antiguos, o posar como si estuvieran haciendo una excavación, ya están realizando investigaciones serias. Y eso es falso. Primero, a menos que las instituciones educativas, arqueológicas o de historia de algún país sean corruptas o descuidadas, a ninguno de esos charlatanes se les permitiría llevar a cabo excavaciones o tocar siquiera alguna pieza histórica. Cuando han visto a Juan José Benítez manipulando piezas que supuestamente ha extraído de un yacimiento en Ica durante uno de sus programas, lo que han visto realmente es una actuación y la extracción de piezas falsas. Por eso es que le ha sido posible sacarlas de Perú. Nosotros también hemos tenido oportunidad de ver y tocar piezas como esa. Abundan y son simples artesanías.
Otro caso similar es el de Ojuelos en Jalisco, donde algunos pobladores inventan artesanías que después se le venden precisamente a turistas que llegan hasta ahí buscando pruebas de la existencia de enanitos verdes. Y Jaime Maussan estudiando momias, bueno, si se tratara de una momia real, se obtuvo de una forma ilícita. Por eso no sirve de nada que siga alegando que tiene una momia extraterrestre real. Es un montaje para gente que ya ha decidido creer en cualquier cosa y que se acerca a sus conferencias y consume sus programas porque necesita seguir creyendo y consumir más de eso que le deja la sensación de que no está equivocada. Y es que hoy, como nunca, esto de las investigaciones de campo, que nada tiene que ver con una investigación de campo real y seria, se ha convertido en un buen argumento de ventas. Los vendedores de humo se han dado cuenta de que no solo pueden venderle a su público cautivo literatura barata o anuncios de cosas que, por cierto, la misma necesidad de creer les vuelve susceptibles, como amuletos, horóscopos, dietas milagrosas, productos milagro y cosas por el estilo. ¡Puta, qué ofertón! Ahora se comercia con investigaciones de campo según el criterio que ellos mismos se sacaron de la manga y que en realidad son viajes turísticos que al mismo tiempo son el negocio perfecto. Hay, por ejemplo, viajes a la zona de círculos de la cosecha, donde no había nada típico o histórico de relevancia mundial, o a Roswell, Nuevo México, donde no hay absolutamente nada de interés, sino es para un público sugestionado. Pero en la realidad no es así como puede estudiarse todo, y muchos de ellos lo saben perfectamente. Cada objeto o cada acontecimiento, cada sujeto incluso si hablamos de la antropología o de la biología, se puede estudiar de distintas formas. Comencé hablando en este video sobre comentarios como aquel sobre el corte de granito en el Antiguo Egipto. No se necesita ir a Egipto para cortar granito, el granito está presente en todo el mundo. Lo mismo que no se necesita ir a la luna para saber que el hombre llegó a la luna. Es curioso que se haya llegado al absurdo de creer que el hombre no llegó a la luna porque supuestamente no existen pruebas, pero se crea que existen los enanitos verdes porque sí se han visto ovnis. O que incluso no murieron judíos en cámaras de gas durante la Segunda Guerra Mundial, pero sí que Hitler huyó a Argentina y que murió ahí años después con otra identidad. Es absurdo y preocupante porque dice mucho sobre un fallo constante en la educación. Un fallo que, además, parece estar creciendo. Lo peor es que siguiendo ese mismo razonamiento se anula cualquier cosa, incluso el resultado que se busca siguiendo ese razonamiento. Como dije, si la fama, viajar o escribir más libros da la razón, también la quita. Pero significa que no es posible saber nada acerca de nada a menos que se vaya y se toque una pieza de museo. Es algo así como un conocimiento por ósmosis. Y ósmosis, señores ufólogos, es cuando algo, una sustancia, se absorbe a través de una membrana. Y no, señores ufólogos, membrana no es el capullo que envuelve a los extraterrestres en las películas. Es la capa o la lámina de cualquier ser vivo. Y no puedo evitar preguntar si ningún hombre llegó a la luna, porque no podemos ir y comprobar por nosotros mismos que hay restos del viaje a la luna. ¿Por qué no pensar al mismo tiempo lo contrario? Que sí llegó, porque no podemos ir hasta ahí y comprobar por nosotros mismos que no estuvo en otro lado. Es más, podríamos probar cualquier cosa y luego probar lo contrario. Yo seré una proyección en 3D de un programa hasta que todos los que vean este video vengan y me saluden de mano. Entonces podrán estar más seguros o no. También puedo pensar que ninguno de ustedes existen, porque bien podría ser todo un truco de la percepción y alguien más o algo, no me consta, se divierte haciéndome creer que a través de YouTube alguien me ve. Qué fácil
es crear hipótesis ufológicas y teorías conspirativas. Espero que el video les haya gustado. Si es así, recuerden suscribirse, dejar un comentario y una manita arriba. Nos vemos en el próximo video y mientras tanto sean felices y tengan siempre presente que saber nos hace libres, aunque perjudique severamente la ignorancia.